Primera historia. El círculo en las montañas de Colorado. Fue en marzo, durante las vacaciones de primavera del penúltimo año de carrera. 4 amigos inseparables, yo, Mateo, Lucía, Nico y Sara, decidimos escapar de la rutina y hacer uno de esos viajes en auto que ya se habían vuelto tradición. Como casi siempre, el presupuesto era ajustado, así que descartamos campings pagos y buscamos un sitio gratuito en una app de dispersión. Encontramos una coordenada prometedora, un claro remoto al final de un camino de tierra interminable, en las afueras de Salida, Colorado. Llegamos al atardecer, con el sol ya escondiéndose detrás de las cumbres. El lugar era perfecto en su soledad. Un pequeño valle seco, donde alguna vez había corrido un arroyo, ahora reducido a piedras redondeadas y tierra agrietada. No había señal de nadie más. Ni llantas frescas, ni fogatas antiguas, ni basura. Solo nosotros y el silencio de las montañas. Montamos las carpas formando un semicírculo irregular, separadas lo suficiente para tener privacidad, pero lo bastante cerca para gritarnos si hacía falta. Esa noche fue tranquila. Comimos lo que llevábamos, charlamos alrededor de una fogata pequeña, bebimos un par de latas y nos reímos de tonterías. El cansancio del camino nos ganó rápido. Antes de medianoche ya estábamos cada uno en su tienda, con el rumor del viento entre los pinos como única compañía. Lo extraño empezó a la mañana siguiente. Desperté con una sensación pesada, como si hubiera dormido demasiado profundo y demasiado rápido. Abrí la cremallera y el aire frío me golpeó la cara. Entonces lo vi. Las 4 carpas ya no estaban donde las habíamos dejado. Formaban un cuadrado casi perfecto, con los lados mirando hacia el centro exacto del claro. En ese centro, alguien o algo había apilado 4 piedras planas, una encima de la otra, como una columna rústica y deliberada. Me quedé paralizado varios segundos, esperando que la imagen cambiara, que fuera un efecto de la luz o del sueño. No cambió. Salí gateando y grité los nombres de los demás. Mateo fue el primero en asomarse. Su expresión pasó de confusión a incredulidad en menos de 2 segundos. Lucía y Sara aparecieron casi al mismo tiempo, despeinadas y con los ojos muy abiertos. Nadie dijo nada durante un buen rato. Solo mirábamos el campamento rehecho, como si estuviéramos esperando que alguien rompiera el silencio y explicara el chiste. Revisamos nuestras cosas. Nada faltaba. Mi mochila seguía abierta tal como la dejé, el cargador conectado, las botas en el mismo rincón. Las estacas de cada carpa estaban clavadas con la misma precisión de la noche anterior, como si las hubieran levantado con cuidado, trasladado y vuelto a clavar sin perturbar el interior. Encontramos rastros, marcas largas y superficiales en la tierra que partían desde las posiciones originales y terminaban a unos 3 metros de cada carpa nueva. Luego, nada. Las huellas se cortaban de golpe, como si las tiendas hubieran sido elevadas el resto del trayecto. Lucía fue la que habló primero, con voz temblorosa. Soñé que caminaba en una fila larguísima. Alguien contaba pasos en voz alta. 1, 2, 3. No paraba nunca. Mateo se quedó quieto. Yo también. Pero en mi sueño era un pelotón militar. Marchábamos en formación. Alguien gritaba números desde atrás. Me dolían los pies aunque no caminara de verdad. Sara y yo nos miramos. Ninguno recordaba sueño alguno. Solo esa sensación rara, densa, como si el aire entre nosotros se hubiera espesado durante la noche.
No era solo miedo, era algo más íntimo y más inquietante, como si una presencia invisible se hubiera sentado con nosotros cuatro y ahora formara parte del grupo. Intentamos racionalizarlo. ¿Habíamos bebido más de lo que recordábamos? ¿Algún bromista nocturno con demasiada fuerza y tiempo libre? Pero las teorías se caían solas. Nadie podría haber movido 4 carpas ocupadas sin despertarnos. Nadie podría haberlo hecho sin dejar huellas completas. Nadie podría haber reconstruido esa pila de piedras con tanta simetría. Mateo se acercó a la columna central, la tocó con el pie. La piedra de arriba se tambaleó, y todo el montón se derrumbó con un ruido seco. Las 4 piedras rodaron por la tierra. En ese instante empezó. Un rumor grave, lejano al principio, como 2 losas de granito rozándose lentamente. No era un trueno ni un deslizamiento. Era mecánico, antiguo, intencional, como si algo muy grande y muy viejo hubiera decidido moverse después de mucho tiempo. No hizo falta hablar. El pánico nos sincronizó. Recogimos todo en un frenesí silencioso. Carpas arrancadas del suelo, sacos de dormir embutidos en mochilas, estacas tiradas sin orden. Sentíamos el miedo del otro como si fuera propio. Era abrumador. En menos de 6 minutos ya estábamos metidos en el auto, con el motor encendido y el polvo levantándose detrás. Nunca volvimos a ese lugar. Ni siquiera hablamos mucho de él después. Han pasado casi 6 años. Mateo trabaja en Boulder. Lucía se fue a estudiar al extranjero. Sara vive en Austin con su pareja. Y yo sigo en la misma ciudad de siempre. Seguimos mandándonos mensajes de cumpleaños y memes, pero esa noche se convirtió en un tema prohibido. Nadie la menciona. Creo que los 4 tenemos miedo de que, al ponerle palabras, deje de ser solo un recuerdo extraño y se convierta en algo que realmente pasó. Y ninguno quiere averiguar qué fue lo que realmente pasó. Segunda historia, el fin de semana que nunca olvidaremos. Se llamaba Elena, yo soy Javier. El verano pasado, con 24 años recién cumplidos, decidimos que necesitábamos desconectar de verdad. Llevábamos casi 2 años juntos y la rutina ya pesaba. Mismos fines de semana, mismas conversaciones, mismo sofá. Un viaje de camping, solo nosotros 2, sonaba como la solución perfecta. Sin redes, sin mensajes, sin nada más que árboles y silencio. Después de revisar mapas y reseñas durante semanas, elegimos el Bosque Nacional Pisgah, en el oeste de Carolina del Norte. Encontré un área de camping disperso, con solo unos pocos sitios permitidos, separados por bastante distancia. El que más me gustó estaba al final de un camino forestal de grava, a unos 4 kilómetros de la entrada principal. Las opiniones decían que era tranquilo, poco visitado y con privacidad casi garantizada. Salimos el viernes al mediodía. Paramos en un Walmart de camino, compramos lo básico y llegamos cuando el sol ya estaba bajo. El camino era peor de lo que imaginaba. Baches, piedras sueltas, ramas bajas que rozaban el techo de la camioneta. Pero llegamos. El claro era mejor de lo esperado. Había un par de anillos de fogata viejos, una mesa de picnic medio rota, y los sitios se perdían entre pinos altos. Elegimos el último, el más apartado, donde el camino simplemente terminaba contra una pared de árboles. Perfecto. Montamos la carpa con calma. Elena es meticulosa. Quería que todo quedara simétrico, que las estacas entraran rectas, que la entrada mirara al fuego. Yo solo obedecía y sonreía. Cuando terminamos, ya era casi de noche. Encendimos una fogata pequeña,
Comimos tacos de lata con tortillas calientes sobre las brasas y abrimos un par de cervezas. Hablamos poco. Solo mirábamos el fuego y escuchábamos los grillos. Era exactamente lo que queríamos. Cerca de las 10:30, Elena fue al baño químico que había cerca de la entrada del área, el único lujo del lugar. Yo me quedé removiendo las brasas, disfrutando del calor en la cara. Entonces apareció él. Salió de la oscuridad como si siempre hubiera estado ahí. Alto, delgado, barba de varios días, unos 35 años quizás. Se presentó como Marcos. Dijo que estaba acampando solo en el sitio de al lado, el que tenía la camioneta gris. Se disculpó por acercarse sin avisar, pero quería saludar a los vecinos. Su mirada era fija, casi pegajosa. No parpadeaba lo suficiente. Elena volvió justo en ese momento. Noté cómo se tensó al verlo. Marcos la saludó con demasiada efusividad, ignorándome por completo. Habló de lo bonito que era el lugar, de lo raro que era ver parejas jóvenes tan lejos de todo, de que él venía a desconectar porque la ciudad lo ahogaba. Elena respondió con frases cortas, educadas pero frías. Yo intervine diciendo que estábamos agotados del viaje y que íbamos a dormir pronto. Eso lo hizo retroceder. Se despidió y se perdió en la oscuridad sin encender ninguna luz. Ni linterna, ni celular. Nada. Nos miramos. Los dos pensamos lo mismo. Extraño, pero probablemente inofensivo. Nos metimos a la carpa, hablamos un rato en voz baja y nos dormimos abrazados. Me desperté de golpe alrededor de las 3 de la mañana. Voces, 2, tal vez 3 personas hablando bajo, pero lo suficientemente cerca como para distinguir el tono. No entendía palabras, solo murmullos intermitentes. Elena seguía dormida, respiración profunda. Me quedé escuchando varios minutos. Las voces se detuvieron de repente, como si hubieran sentido que estaba despierto. Salí con cuidado, linterna del teléfono en mano. Barrí el claro. Nada. Solo sombras y árboles. Pensé que quizás era gente de otro sitio hablando lejos, o el viento jugando con el sonido. Volví adentro y me obligué a dormir. Al día siguiente no le conté nada. Hicimos una caminata larga por un sendero cercano. Comimos sándwiches en una roca con vista al valle. Tomamos fotos. Fue un día bueno. Casi olvidé lo de la noche. Al atardecer fui por más leña cerca de la camioneta. Entonces lo vi. Un pedazo de papel doblado bajo uno de los limpiaparabrisas. Lo abrí. Muévanse de ahí. No es seguro. El pulso se me aceleró. Se lo enseñé a Elena de inmediato. Ella palideció. Le conté lo de las voces. Preguntó si era Marcos. No lo sabía, pero ¿quién más? Justo entonces apareció él, caminando desde su sitio. Misma camiseta, misma expresión calmada. La rabia me subió rápido. Le pregunté qué carajo significaba la nota. Negó saber algo de ella, pero dijo que él también había tenido una noche rara. Oyó pasos alrededor de su camioneta, voces que se acercaban y se alejaban, que por eso estaba pensando en irse antes de que oscureciera del todo. Siguió hablando con esa voz baja y monótona. He encontrado cosas raras por aquí. Carpas vacías con todo adentro, mochilas abiertas, zapatos alineados como si la gente se hubiera ido caminando descalza. No digo que sea nada, pero no me gusta. Elena me miró. Los dos queríamos irnos ya. Empezamos a recoger en silencio. El sol se estaba poniendo rápido. Elena temblaba mientras doblaba la carpa. Yo intentaba mantener la calma por los dos. Terminamos de cargar todo en menos de 20 minutos. Al pasar por el sitio de Marcos,
Lo vi agachado junto a su camioneta gris. Paré. Bajé la ventanilla. Tenía la llanta delantera derecha reventada. Un corte limpio, profundo, imposible de confundir con un pinchazo accidental. Nos miró. Pidió que lo lleváramos. Elena susurró un no tajante. Le dije que lo sentía, pero que no podíamos. Me pidió que llamara a la policía cuando tuviera señal. Asentí y arranqué. Apenas habíamos avanzado unos 200 metros por el camino de tierra cuando los vi. 3 siluetas de pie entre los árboles, a unos 10 metros del borde del camino, inmóviles, mirando directo hacia nosotros. No se escondían. Solo estaban ahí, como esperando ser vistos. Elena soltó un grito ahogado. Pisé el freno por instinto. Una parte de mí quiso dar marcha atrás, gritarles algo, asegurarme de que Marcos estuviera bien. Elena me agarró el brazo con fuerza. «Vete. Por favor, vete ya». Aceleré. No miré atrás. Llegamos a la carretera principal cuando ya era noche cerrada. Paré en el primer lugar con señal y llamé al 911. Expliqué todo. El camping, la nota, el tipo, la llanta cortada, las figuras en el bosque. La operadora tomó nota y dijo que mandarían una patrulla a revisar. Nunca nos volvieron a contactar. Elena insiste en que Marcos estaba involucrado de alguna forma, que quizás era parte del grupo, o que todo era una especie de juego enfermo. Yo no estoy tan seguro. A veces pienso que él también fue víctima, que lo dejamos ahí solo, y que, por cobardía o por miedo, no volvimos a ayudarlo. Han pasado meses. Todavía no hemos vuelto a acampar. No sé si alguna vez lo haremos. Cada tanto, cuando estoy solo en casa y hay silencio, creo escuchar voces bajas a lo lejos. Sé que es mi cabeza, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiéramos vuelto esa noche, o si hubiéramos aceptado llevarlo. No lo sé, y creo que nunca lo sabré. Tercera historia. El silencio que no era silencio. Me llamo Daniel. Tengo 29 años y trabajo como desarrollador freelance desde Missoula, Montana. Hace 4 meses mi matrimonio se derrumbó de la forma más silenciosa y definitiva posible. No hubo gritos ni platos rotos, solo documentos firmados, llaves devueltas y un apartamento que de repente se sentía demasiado grande. Desde entonces no dormía bien. Pensaba que si me perdía lo suficiente en el bosque, quizás el ruido dentro de mi cabeza se callaría un poco. Siempre he sido de los que se sienten más cómodos con pinos que con personas. Crecí saliendo de excursión con mi padre. Aprendí a leer mapas topográficos antes que a conducir. Así que cuando la idea me golpeó a las 3 de la mañana de un miércoles, no la descarté como locura. Busqué en foros olvidados de Reddit y Backcountry.com hasta que encontré menciones a un rincón remoto del bosque nacional Lolo, cerca del límite con Idaho. Nadie hablaba mucho de él. Perfecto. Le dije a mi hermana mayor solo que me iba al oeste de Missoula, zona alta, sin coordenadas. Cargué la Jeep el viernes por la tarde. Comida deshidratada para 10 días, filtro de agua, botiquín completo, batería extra y mi rifle Ruger American en calibre .308. No soy de los que presume de armas, pero en Montana profunda no sales sin algo que pueda detener a un oso grizzly si decide que eres cena. El viaje duró casi 5 horas. Las primeras 2 por carretera decente, luego grava, luego un camino forestal que el GPS se negaba a reconocer. Tuve que guiarme por fotos borrosas de un hilo de 2018 y marcas en árboles que casi no se veían. Paré 3 veces a quitar troncos caídos.
Cuando el camino se convirtió en 2 surcos llenos de maleza, estacioné. Desde ahí solo caminaría. Bajé, respiré el aire frío y miré alrededor. El claro era ideal, plano, protegido por pinos altos, un arroyo seco a unos 50 metros. Pero no estaba vacío. En el centro exacto del claro había una carpa militar vieja, verde desvaído, tela rota en varias partes y cubierta de una capa gruesa de polvo y agujas de pino. Parecía haber estado ahí años. Me acerqué con cautela y grité un «¿Hay alguien?», que sonó ridículo en tanto silencio. Nadie contestó. La cremallera principal estaba medio bajada. La abrí del todo. El olor me pegó como un puñetazo. Carne podrida, humedad, algo metálico. Dentro solo había un saco de dormir enrollado, latas oxidadas y un cuaderno de tapa negra. Lo tomé y salí rápido a respirar. Las páginas estaban llenas de marcas de conteo, grupos de 5 tachados con una diagonal, página tras página. Conté rápido. 247 grupos completos. Si cada grupo eran 7 días, eran casi 4 años y medio. La última marca era reciente. La tinta aún tenía brillo. Me quedé mirando la carpa abandonada un buen rato. Parte de mí quería irse ya. La otra parte, la que estaba huyendo de su propia cabeza, decidió que esto era exactamente el tipo de soledad extrema que buscaba. Monté mi carpa al borde opuesto del claro, lo suficientemente lejos para no oler el interior de la otra, pero lo bastante cerca para verla. Esa noche el cielo estaba tan despejado que dolía mirarlo. Me dormí mirando las estrellas a través de la malla. Me desperté de golpe, corazón latiendo fuerte, sin saber por qué. El reloj del teléfono marcaba 2:47 de la mañana. Escuché. Voces, bajas, entrecortadas, como si discutieran algo en susurros. Venían de todas partes y de ninguna. 3, tal vez 4 personas. No distinguía palabras, solo el ritmo de una conversación que se detenía y empezaba de nuevo. Me quedé quieto, respirando por la boca para no hacer ruido. Los susurros se acercaron. Luego, pasos, lentos, deliberados, rodeando mi carpa en círculo. Sentí el suelo vibrar ligeramente cada vez que alguien pasaba cerca. Alguien tiró de la cremallera. Los clips resistieron. Volvieron a tirar, más fuerte. Escuché uñas, o algo parecido, raspar la tela, buscando un punto débil. Saqué el rifle del saco, quité el seguro y apunté al flap. Grité: «Tengo un arma cargada. Váyanse ahora o disparo». Silencio absoluto. Luego, risas ahogadas, casi inaudibles, como si se burlaran. Pasos que se alejaban rápido, dispersándose en diferentes direcciones. Conté al menos 4 series distintas de pisadas. No dormí más. Me quedé sentado con el rifle sobre las rodillas hasta que el cielo empezó a aclarar. Al amanecer salí. La carpa vieja ya no estaba. Fui al lugar exacto donde había estado. Ni una marca en el suelo, ni agujeros de estacas, ni hierba aplastada, ni huellas de arrastre. Nada. Pero yo la había visto, la había tocado. Di una vuelta alrededor de mi carpa. Huellas de pies descalzos por todas partes. Algunas pequeñas, otras grandes. Formaban un anillo irregular a unos 6 metros de distancia. Varias se concentraban en puntos específicos, como si hubieran estado parados inmóviles durante horas. Seguí un rastro de huellas hasta un abeto grande. En la corteza, a la altura de los ojos, había marcas frescas. 7 grupos de 7 tachados y el comienzo de un octavo. La savia aún goteaba. Entonces lo vi. Una ardilla gris colgaba de una rama baja,
atada por el cuello con hilo de nylon transparente. No estaba mutilada ni comida, solo colgaba ahí, con los ojos abiertos, como un adorno macabro. La habían colocado para que la viera al salir. No necesité más. Empaqué en menos de 15 minutos. Manos temblando, mirada saltando de árbol en árbol. Tiré todo en la jeep sin orden, subí, encendí el motor y empecé a retroceder por el mismo camino infernal por el que había entrado. No miré atrás hasta que llegué a la carretera pavimentada. Han pasado 2 días. No he hablado con nadie de esto. ¿Qué diría? Que encontré una carpa fantasma, conté marcas de alguien que llevaba años contando días. Escuché voces que desaparecieron cuando grité, y al final me dejaron una ardilla colgada como advertencia. Lo único que sé es que no volví por el rifle. Lo dejé apoyado en el asiento del copiloto todo el camino de regreso, cargado. Y todavía, cuando cierro los ojos en mi apartamento, escucho esos susurros. No palabras, solo el sonido de varias personas hablando de mí, como si ya supieran cuánto tiempo iba a quedarme.